Buenos días. Qué alegría, hermanos, estar juntos aquí nuevamente para adorar al Señor y escuchar su palabra y que Él nos dé ánimo, nos consuele, nos ministre conforme a su voluntad. Y quiero animarles a que busquen en sus Biblias nuevamente el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 8. Marcos 8, del 22 al 33. Y quiero que me permitan hacer una oración breve antes de comenzar. Amado Padre, qué gozo estar aquí como una familia unida por el amor y la verdad de Cristo Jesús. Qué gozo poder disfrutar de esta común salvación que nos has dado. Qué gozo poder estar aquí animándonos, fortaleciéndonos en la comunión de los unos con los otros. Padre, yo te pido que aquellos que no hayan podido venir hoy, tú los sigas fortaleciendo, tú los animes por tu palabra, que los ayudes, Señor, a recordar a nuestro gran Rey, que ellos puedan poner su mirada y ver con claridad a Cristo el Rey. Padre, y en esta mañana, como te hemos venido pidiendo cada domingo, te rogamos que por tu misericordia tú nos concedas una visión clara de Cristo. Padre, danos verdaderamente ojos para ver como debemos ver. No permitas que tengamos una miopía espiritual o cataratas allí que nos impidan ver a Cristo como realmente Él es. Danos un entendimiento claro de sus propósitos, de su venida, su palabra, su voluntad, su reino, de las implicaciones que hay en llamarnos cristianos. Y te ruego, mi Dios, que por sobre todas las cosas Cristo sea exaltado. Tu iglesia necesita a su Rey. Nosotros necesitamos a Él. Así que te pedimos que obres esto por el poder de tu Espíritu, a través de tu palabra. Amén y amén. ¿Alguna vez te has hecho un examen de la vista? De estos en los que el optometrista te pone una máquina, un instrumento en la cara y va cambiando de lentes y te va preguntando ¿con cuál es mejor? ¿Con el 1 o con el 2? Y luego cambia, luego con el 1 y con el 2. Y va buscando y haciendo combinaciones, primero para detectar realmente cuál es tu problema, para ver si tienes miopía, astigmatismo, hipermetropía, qué grado de miopía tienes, si es mucho o es poco. Pero más importante, usa este instrumento para encontrar una combinación correcta que te ayude a ver claramente. Que te ayude a ver, digamos, en HD, en alta definición, no con imágenes borrosas o pixeladas. Y lo interesante de este asunto es que cuando uno va a hacerse un examen de la vista, uno no va porque esté ciego. Es decir, uno tiene visión, uno ve. Tú puedes detectar las cosas, si vas conduciendo puedes ver los coches, quizás se te dificulta un poco leer los avisos, pero ves los avisos que están ahí y ves que tienen letras blancas, pero no ves todo con claridad, ves borroso. Y estos problemas de visión pueden generar problemas mucho más graves, porque especialmente cuando vamos conduciendo, si no llevas las gafas, corres el riesgo de estrellarte o de tener un accidente. Y algo parecido es lo que está ocurriendo en Marcos capítulo 8. En la segunda parte de Marcos capítulo 8, vamos a ver personas que están viendo cierta luz. Reconocen hasta cierto punto quién es el Rey. Pero son personas que no tienen una visión 20-20. Es decir, no tienen una visión clara y correcta, no de quién es Jesús, sino de qué fue lo que vino Él a hacer. El evangelista en Marcos 8 nos está hablando en todo el capítulo de una ceguera espiritual, de un problema de visión. Pero no es una ceguera completa, como vimos la semana pasada, donde ni los fariseos ni los discípulos pudieron reconocer al Rey a pesar de haber tenido una revelación
tan clara de su identidad, sino que en esta ocasión estamos viendo personas que ven, pero no claramente. Por eso el título de este sermón es Una visión borrosa del Rey. Porque no es un desconocimiento, no es una falta de amor por Cristo, no es un mal entendimiento por completo, no es un rechazo, no es ignorancia. El problema que tenemos es que no sabemos como deberíamos saber o no vemos como deberíamos ver. Marcos continúa desarrollando su tema de este problema de visión del corazón de los hombres. Y a lo largo de todo el capítulo, en esta segunda parte, vamos a ver este problema. Personas que aparentemente ven, pero que realmente tienen una visión distorsionada, incompleta o incorrecta del Rey. En todo esto, amados hermanos y amigos, Marcos nos quiere mostrar un principio. Y es que a veces podemos reconocer a Jesús, creer en Él, pero reconocer a Jesús no significa entender realmente quién es y qué vino a hacer Jesús. Así que en esta mañana vamos a ver dos escenas. Dos escenas que aparentemente no están relacionadas. Dos escenas que parecen estar aisladas la una de la otra. Pero que vamos a ver esta conexión que el evangelista y la escritura hace de una forma maravillosa al usar un milagro, la sanación de un ciego, como si fuera una parábola viviente de la realidad espiritual de los discípulos de Jesús. Así que quiero invitarte a que leas conmigo Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Vamos a ver esta primera escena. Vamos a ver esta primera parte de esta última porción del capítulo 8, donde Jesús llega a Betsaida y le traen a un ciego. Marcos capítulo 8, versículo 22 dice así: Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad y lo envió a su casa diciendo: ni aún a la aldea entres. En esta primera sección Jesús llega con sus discípulos a Betsaida. Recordamos que él había hecho una gira ministerial, por así decirlo, en pueblos que eran paganos, gentiles. Había recorrido la región de Tiro, de Sidón, luego en Decápolis, cerrando esto con la alimentación de los 4,000. Una señal que los fariseos ignoraron y que los discípulos no entendieron. Ellos no recordaban quién era Jesús y lo que era capaz de hacer. Pero después de haber confrontado a los fariseos en Dalmanuta con la dureza de su corazón, diciéndole: no hay señal para ustedes, es decir, ustedes están ciegos y no les voy a mostrar ni siquiera un poquito de luz, porque por la dureza de su corazón, ustedes están ciegos. Jesús se va otra vez con los discípulos y va a la otra parte del mar de Galilea, llegando a Betsaida. Y es ahí entonces donde encontramos esta escena, donde Jesús inmediatamente cuando llega, ya le traen, reconociendo obviamente quién es, reconociendo su poder, su autoridad, traen delante de él a un hombre que es ciego. Y le ruegan, le dicen: Señor, por favor, tócalo, sánalo, que recobre la vista a este hombre. Y Jesús, de una forma inesperada para nosotros, escupe en los ojos de este hombre, le toca los ojos. Y es aquí, amados hermanos, donde encontramos una de las primeras cosas que debe llamarnos la atención de este pasaje. No es el escupitajo, porque ya Jesús lo ha hecho antes. Con el hombre sordo y tartamudo del capítulo 7, Jesús escupió en tierra y le tocó la lengua con su saliva y todas estas cosas. Pero lo que debe llamarnos la atención es que hasta este punto en el Evangelio de Marcos, Jesús ha mostrado un poder y autoridad y un poder milagroso tan eficaz que cada vez que Jesús habla, ordena o toca a alguien, inmediatamente esa persona es sanada. Inmediatamente con la proclamación de su voz, la tormenta, el viento, el mar, los espíritus, sea lo que sea, Jesús tan pronto habla, toca o decide, la situación cambia.
Y en esto Marcos nos está mostrando lo que Jesús es capaz de hacer. Tiene tanto poder y tanta autoridad que Jesús puede sanar así. Pero en Marcos capítulo 8, cuando llegamos a este ciego, encontramos algo que debe llamarnos la atención. Esta es la primera vez en todo el Evangelio que vemos a Jesús preguntarle a alguien que viene a él por sanación si el milagro ha dado resultado. Jesús recibe al ciego, escupe, lo toca y le pregunta, ¿ves algo? ¿Por qué el Señor hace eso? Hasta este punto decía, te puedes ir en paz, tu hija ha sido sanada. Cuando la hija de Jairo estaba muerta, le dijo, no temas, ten fe. Yo sé lo que voy a hacer. Tu hija no está muerta, está dormida. Y la gente se burlaba de él porque evidentemente estaba muerta. Pero así era la seguridad de Jesús en el poder que él tenía o tiene. Su seguridad en el poder y autoridad que él tiene nunca se ha visto cuestionada en el Evangelio de Marcos. Bueno, por los fariseos sí, pero evidentemente Marcos nos está mostrando que son simplemente tercos y duros de corazón. Pero es la primera vez que Jesús llega y dice, oye, ¿ha funcionado el milagro? Como si estuviera pidiendo feedback de, oye, lo que hice funcionó, puedes ver. Es la primera vez que le traen a un ciego y probablemente este tipo de milagro era un poco más difícil que haberse enfrentado a la tormenta, a la lepra, la inmundicia, la muerte, los demonios, muchos demonios, los fariseos. Y quizás ser ciego, Jesús no era muy diestro, quizás no tenía mucha experiencia sanando ciegos. Después de todo, en todo el Antiguo Testamento, nunca se menciona que alguien haya sanado a un ciego. Esto es algo primera vez en la historia y probablemente el Señor decía, bueno, no tengo mucha experiencia, déjame ver si realmente funcionó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué? ¿Acaso Jesús está quedando sin poder? ¿Acaso el Señor está diciendo, espera que estoy cansado, he sanado a mucha gente y tengo que recuperar baterías, déjame ver si a lo mejor fue efectivo lo que hice o no? Bueno, la realidad, amados hermanos, es que esto está muy lejos de la realidad. Este es el primer ciego que Jesús sana, pero no va a ser el último. Más adelante vamos a ver a otros ciegos que son sanados de forma inmediata por Jesús, mostrando nuevamente este poder y autoridad. La pregunta es, entonces, ¿por qué este detalle está aquí? Si Marcos ha estado mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer lo que Él hace. Nadie tiene la autoridad para dominar el viento, el mar, los demonios y la enfermedad y la muerte como este hombre puede. Esta tensión que está surgiendo aquí, decir, qué raro es todo esto, es completamente intencional. Verás, el Señor no está dudando de sí mismo. El Señor está claro en lo que está haciendo. La pregunta del Señor es completamente intencional y de hecho el milagro mismo parece ser un milagro defectuoso. Porque el primer toque de Jesús lleva al hombre de la ceguera a la miopía. Y ya está. No lo sana por completo. Este hombre tiene una visión borrosa. Jesús le pregunta, ¿ves algo? ¿Y cuál es la respuesta de este hombre en el versículo 25? Él dice, versículo 24, veo a los hombres, pero como árboles que caminan. ¿Sabes lo ciego que debe estar para confundir a un hombre con un árbol? Bueno, hay hombres que son tan anchos como un árbol, pero no es lo que el ciego está diciendo. Él está diciendo, sí, antes estaba en pura oscuridad y ahora veo luz, pero no distingo lo que estoy viendo. Estos son hombres, son árboles, se mueven, no pueden ser árboles porque los árboles no caminan, pero no veo hombres con claridad. ¿Por qué es que el toque de Jesús no fue suficiente? Quiero que compares esto con Marcos capítulo 6, versículo 56. Quiero que vayas ahí conmigo brevemente y escuches lo que dice el texto. Marcos capítulo 6, versículo 56. Jesús está sanando y mira lo que dice este texto. Dice que donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades, campos, le ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y escucha esto, todos los que tocaban el borde del manto de Jesús quedaban sanos de forma inmediata. Jesús no tenía que volver a decir, toca aquí, que no me
¿Te faltó? No, era inmediato. Su poder era efectivo. Hasta que llegamos a Marcos capítulo 8, versículo 24. ¿Por qué el primer toque del Señor no fue efectivo? ¿Por qué Jesús parece que tiene que repetir el milagro? Bueno, yo quiero decirte que no tiene nada que ver con que su poder se estuviera agotando, ni tampoco de que esto era un área en la que Jesús no tenía experiencia. Esto era algo que Jesús está haciendo de forma intencional para poder mostrarnos que algo mucho más profundo que la simple sanación de un ciego está ocurriendo aquí. Verás, este milagro progresivo y por partes aparentemente defectuoso es realmente una ilustración física real. Esto está ocurriendo en verdad, pero el Señor de forma intencional la está usando para demostrar la espiritualidad de sus discípulos. Marcos capítulo 8 del 22 al 26 nos muestra un milagro físico, real, que refleja algo que no podemos ver con claridad en la vida de los discípulos. Es decir, ellos, a pesar de haber sido tocados también por el Señor, tenían una visión completamente borrosa. Así que en este pasaje, en nuestro primer punto, Marcos nos muestra una visión poco clara, la de este hombre que está completamente ciego. Al primer toque del Señor recibe cierta luz, pero aún así no ve claramente lo que debería ver, y es necesario entonces un segundo toque del Señor para que su vista tenga que ser completamente restaurada. Y entonces, después de ver este milagro, Jesús con sus discípulos, que ellos sin saberlo van a hacer un testimonio de lo que está ocurriendo en el corazón de ellos por medio de este hombre. Quiero que leas conmigo la siguiente parte del texto. Mira lo que dice los versículos del 23 al 33. Dice así: tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de escupir en sus ojos, poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez sus manos sobre él y le miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y esta palabra es clave en este pasaje. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Versículo 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, pero otros, unos de los profetas. Y entonces Jesús en el versículo 29 cambia la pregunta y les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Y Jesús, volviendo su mirada a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús deja atrás Bethsaida y comienza una ruta más hacia el norte, a unas aldeas también paganas y gentiles de Cesarea de Filipo, unas aldeas donde había templos paganos, adoración a César. Y Jesús va allá anticipando un poco el conflicto que le espera cuando va a Jerusalén. Y cuando va en el camino a Cesarea de Filipo, dejando Bethsaida atrás, le pregunta a sus discípulos. Y amados hermanos y amigos, le hace la pregunta más importante de nuestras vidas. Verás, nosotros cuando vamos creciendo, los jóvenes sobre todo, los que están solteros, incluso los que estamos casados, nos preguntamos muchas cosas de nuestra vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Será que trabajo en esta empresa o en la otra?
tomamos muchas decisiones constantemente preguntándonos y diciendo, ¿por qué estas cosas son importantes y van a afectar el futuro de nuestra vida? Pero aunque todas estas preguntas son importantes, hay una que es la pregunta más importante que tú y yo debemos responder en nuestra vida. Y esa es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. ¿Quién dices que soy yo? Jesús pregunta en primer lugar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden todos casi al unísono diciendo, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. La opinión popular era que Jesús era diferente, era especial. No era como cualquier otro, no era simplemente un escriba, un fariseo, no era un rabino normal. Había algo diferente en este hombre y la gente lo reconocía. La gente sabía que Jesús no era como cualquiera. De hecho, en Marcos capítulo 6, el versículo 14 y 16, el mismo rey Herodes empieza a escuchar de la fama de Jesús. Empieza a escuchar lo que la gente dice acerca de Jesús. Y nos dice en el versículo 14 que el rey Herodes se enteró de todo esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, se había hecho famoso. Y la gente decía, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta como los del Antiguo Testamento. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. La gente estaba maravillada. Es decir, estaba claro, veían a Jesús, en Jesús algo especial. Es como cuando Nicodemo se le acerca de noche y dice, maestro, tú tienes que venir de Dios, porque es que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, reconocemos que por lo menos profeta eres. Por lo menos un ministerio celestial, divino tienes. Eso lo reconocemos. Y la gente lo sabía. Su fama se había ido incluso hasta las regiones gentiles, Tiro, Sidón. Gente que no esperaba un Mesías venía a él porque sabía que había algo especial. Pero Jesús les hace una segunda pregunta. Porque a Jesús no le importa la opinión popular. Él no es como un político que dice, no importa, no sé si han escuchado, ¿no? Pero dicen, bueno, si te están criticando, por lo menos están hablando de ti, ¿no? A Jesús no le importa la fama. No importa que hablen bien o mal, importa que hablen de ti, porque te hacen famoso y así te das a conocer. A Jesús no le importa eso. A Jesús le da igual lo que la gente piense de él. Jesús quiere en primer lugar centrarse en lo que sus discípulos, aquellos que están cercanos a él, entienden. Y es entonces cuando en el versículo 29 le dice esta pregunta que es mucho más importante. Jesús no está contento ni dice, bueno, la gente está hablando de mí y reconoce que vengo de Dios. No, él dice, pero ustedes. Es decir, él quería saber si estos discípulos eran capaces de reconocer la opinión popular, que aunque era una opinión importante y que de alguna manera reconocía el poder de Jesús, no era una visión correcta de quién es Jesús. Por eso él le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ya sé lo que has escuchado, yo también lo he escuchado, Herodes lo ha escuchado, todo el mundo lo ha escuchado, pero a pesar de lo que ustedes han escuchado y lo que han visto, ¿a qué conclusión han llegado ustedes? Y esto es entonces lo que los discípulos deben responder ahora. ¿Y quién sino si Pedro, el más lanzado de los discípulos, el portavoz de los 12, aquel que siempre está saliendo adelante? Dice rápidamente sin dudarlo. Me encanta la forma en cómo Marcos lo hace de forma inmediata, breve y directa. ¿Ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo. Y ahí corta. Si leemos Mateo capítulo 16, vamos a ver una declaración de Pedro, una confesión de Pedro un poco más larga. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios altísimo. Pero Marcos está interesado en mostrarnos que los discípulos lo tienen claro. No tienen que estar ni siquiera dando mucha explicación. Ellos saben lo que implica que Jesús es el Cristo. Jesús lo escucha y les dice, no hablen a nadie acerca de mí. Esta declaración de que Jesús es el Cristo tiene implicaciones muy profundas para los judíos. Porque el Cristo significa realmente el ungido de Dios. Aquel rey prometido que iba a venir a salvar a su pueblo. Aquel que vendría a reinar con justicia y con paz. Aquel que vendría a acabar con los enemigos de Dios y de su pueblo una vez y para siempre.
aquel que iba a traer libertad. Cuando ellos decían, tú eres el Cristo, estaban entendiendo todas estas cosas. Tú eres el descendiente de David, tú eres el heredero al trono, tú eres nuestro rey. Esto es lo que significa que tú eres el Cristo. Y quiero decirte algo. Marcos, el evangelista, ha pasado 8 capítulos, demostrando por medio de lo que Jesús es capaz de hacer, que Jesús es el Cristo. Marcos ha estado todo el tiempo mostrándonos, diciendo, de hecho mira, Marcos capítulo 1, versículo 1 dice así, principio del evangelio de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Y a partir de Marcos 1:1, Marcos guarda silencio sobre cualquier título que le pueda dar a Jesús y empieza a demostrar por medio de sus obras y sus milagros, su poder y su autoridad, que este en verdad es el Rey. 8 capítulos mostrándote quién sino el Rey es capaz de hacer esto. A partir de este momento, los discípulos están convencidos. Ya no necesitan más argumentos. Ya no necesitan ninguna otra prueba de que Él es el Cristo. Están convencidos sus corazones, a pesar de lo que diga la gente. Jesús, tú no eres profeta, tú no eres Elías, tú no eres Juan el Bautista, tú eres el Rey. Lo sabemos, estamos convencidos, es así. Lo hemos visto con nuestras propias manos, con nuestros propios ojos, perdón, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hemos sido testigos de todas estas cosas. Lo hemos palpado. Y entonces Jesús, al ver esta convicción por parte de sus discípulos, empieza a cambiar el enfoque de su ministerio. Marcos capítulo 8, versículo 29 es un punto de inflexión en el ministerio terrenal de Jesús. El enfoque hasta este punto era demostrar quién es Él. Constantemente pruebas, señales, milagros, enseñanza, todo. Yo soy el Cristo. Una vez que sus discípulos ya entienden esto, Jesús va ahora a cambiar el enfoque y el punto principal de su enseñanza y de su ministerio. Marcos dijo, ya está, están convencidos, lo entienden. El lector que lea el Evangelio de Marcos y llegue al capítulo 8 debe llegar a la misma conclusión a la que llegaron los discípulos. Sí, Jesús es el Rey, ¿quién más puede hacer esto? Pero luego a partir de ese momento, Jesús se enfocará en un punto crucial de su ministerio. Y es la razón por la cual Él como Rey se encarnó y vino a este mundo. Y vemos entonces en el versículo 31 y 33 el anuncio del Rey. Y Jesús dice así, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y escucha lo que dice, versículo 32, y les decía estas cosas claramente. Jesús hasta este punto nunca había mencionado su muerte, su sufrimiento y su resurrección. Simplemente había hablado acerca de su autoridad. De hecho, presta atención el título que Jesús se atribuye. Dice, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Esta no es la primera vez que este título aparece en el Evangelio de Marcos. La primera vez que apareció fue en Marcos capítulo 2, versículo 10. Al inicio de su ministerio, cuando estos 4 amigos bajan al paralítico por el techo, y Jesús les dice, tus pecados son perdonados, y empieza una confrontación interna de los fariseos contra la blasfemia que Jesús acaba de decir. ¿Cómo se atreve a decir que puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Y qué hace Jesús? Versículo 10 del capítulo 2. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le digo al paralítico, levántate. El Hijo del Hombre es una referencia, un nombre, un título que atribuye a la divinidad, autoridad de Jesús, quien se acerca al trono de Dios. Cuando Isaías ve esta y Daniel ven esta visión, cuando Daniel vio esta visión dice, y vi a uno como hijo de hombre acercarse al trono y recibir todo poder y autoridad. Este Hijo del Hombre es Jesús. ¿Por qué Jesús usaría este título aquí?
Un título asociado a su derecho, a su deidad, a su poder, a su realeza. Bueno, Jesús quiere mostrarle algo a los discípulos que ellos todavía no entienden. Sí, yo soy el Rey. Sí, yo soy el Cristo. Sí, yo tengo todo poder y autoridad. Y sí, yo voy a sufrir y ser asesinado por los fariseos. En este punto, Marcos nos empieza a mostrar el porqué de la sanación progresiva del ciego. En este punto, Marcos va a empezar a hacer una conexión sutil, pero muy clara en el texto. Porque mira la respuesta del teólogo del capítulo 8, Pedro, quien con una cristología y teología perfecta y preciosa dijo, tú eres el Rey. ¿Cuál es la reacción de este hombre que tantas luces tiene sobre el entendimiento de quién es Jesús? ¿Cómo reacciona él ante lo que Jesús dice de sí mismo? Versículo 32, le decía esto claramente. Y entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a hacer lo inimaginable, a reprender a Jesús, a corregir a Jesús. Menos mal que lo llevó aparte. Seguramente Pedro había escuchado la sabiduría de que acuérdate que la corrección es en privado. Siempre se elogia en público, tú eres el Cristo. La corrección siempre en privado. Jesús, ven aquí. Me imagino el diálogo, no lo tenemos, pero me imagino a Pedro diciéndole, a ver Jesús, te acabo de decir que tú eres el Cristo. Te acabo de decir que tú eres el Rey. O sea, no puedes morir. Yo no sé si lo entiendes eso, Jesús. Señor, déjame que te lo explique. Que yo sé que tú haces muchas cosas, pero parece que en este punto no estás muy claro acerca de quién eres tú. No tengas baja autoestima. ¿Cómo vas a ser tú el que muera si tú eres el Rey de los judíos que ha venido a librar a Israel? Bueno, el texto no nos dice exactamente cuáles fueron las palabras de Pedro, la estamos especulando un poco, pero Mateo capítulo 16 sí lo dice. Mateo 16, 22, el pasaje paralelo, Pedro le dice lo siguiente, tomando aparte a Jesús de nuevo, Pedro lo reprendió diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Es decir, pero qué poca fe tienes, Jesús. Tú no sabes que Dios te va a proteger. Si tú eres el ungido de Dios, Dios va a estar contigo. Jesús, eso es cristianismo 101, o sea, eso es básico. Doctrinas básicas de la fe. ¿Cómo es posible que el Rey no lo entienda? Una reprensión por la falta de confianza de Jesús en los propósitos de Dios que lo ungió para que fuese el Rey. Y es así como la Escritura y Marcos de una forma maravillosa empieza a mostrarnos esto. Pedro ve, pero no ve claramente. Pedro tiene luz, pero no sabe lo que tiene que saber. Pedro ve hombres, pero como árboles. Él ve al Rey, pero lo ve de una forma muy borrosa. Pedro está reconociendo que Jesús es Dios y al mismo tiempo desconociendo la implicación de las profecías y el propósito que Jesús ha declarado acerca de sí mismo. ¿Cómo alguien puede pasar de estar tan arriba a estar tan abajo en 2 palabras? Eso es lo que pasa. ¿Y cuál es el resultado de esta visión borrosa del Rey que Pedro tiene? ¿Cuál es el resultado de esta comprensión borrosa que Pedro tiene de quién es el Mesías? Porque él reconoce al Mesías. Bueno, nada más y nada menos que Jesús, quien no se guía por la sabiduría humana, lo reprende públicamente. Jesús no le dice, bueno Pedro, ya que estamos en privado, déjame decirte, tú estás equivocado. No, él se vuelve a sus discípulos y mirando a sus discípulos, dice el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Pedro diciéndole, Jesús, que no puedes morir en la cruz. Y Jesús que, apártate de mí, Satanás. Quítate de aquí, que no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La represión pública de Jesús vino con tanta dureza que nos sorprende. Llamó a aquel que acaba de decirle Rey, aquel que confía en él, aquel que lo sigue, porque Pedro no tenía una falta de amor.
Pedro no era como los fariseos. Y esto es lo interesante. Pedro no está negando a Jesús. Pedro no está rechazando a Jesús. Pedro ama a Jesús, lo sigue, quiere que sea el rey, lo reconoce, se sujeta, pero no tiene una visión clara de quién es. No entiende. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Yo creo que uno no le diría eso a nadie, ni a su suegro. Depende. No es que Pedro estuviera poseído. No es que Pedro de repente estaba allí y estuviera ahí y lo tomara el demonio y hablara por medio de él. No, Jesús no está hablando de que Pedro fue endemoniado por unos segundos e hizo el exorcismo más rápido de la historia, no. Pedro lo que está evidenciando es que él piensa como el mundo. Cuando Jesús lo llama a Satanás, no está diciendo porque esté controlado por Satanás, sino porque se está alineando con Satanás en su pensamiento terrenal sin poner la mente en las cosas de Dios. Por eso es la aclaración. Por eso dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, la evidencia de que tú te estás alineando con Satanás es que tú estás pensando como piensa la gente del mundo, como piensan los incrédulos. Tú no entiendes el propósito de Dios, aunque estás cerca del Mesías y amas al Mesías, no conoces por qué vino el Mesías. Es lo que hay en su mente y la perspectiva que él tiene de la vida, lo que Jesús está corrigiendo. Una de las mayores evidencias de que tú y yo no vemos las cosas claramente es que nuestro pensamiento, nuestra mente está en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Evaluamos la vida como lo hacen los demás. Los valores que tenemos son los valores del mundo. La forma en cómo resolvemos los problemas es la forma en cómo el mundo lo hace. Y no me estoy refiriendo a necesariamente cosas pecaminosas, pero es simplemente la manera en la que el mundo hace las cosas. Pueden ser legales, pero no son la manera en que Dios las hace. Vemos a Cristo como el Rey, pero lo queremos solamente por lo que me puede dar, no por quien Él es y lo que Él quiere hacer en mí. Vengo a Cristo con mi propia agenda, no dispuesto a aceptar la suya, sino que me bendiga la forma que yo quiero. Entonces le digo a Cristo, al igual que Pedro, hey, esto es lo que tienes que hacer. Recuerda, tú eres el rey, tú eres mi rey, entonces sírveme, porque tú eres mi rey, sírveme a mí. Dispuesto incluso a reprender a Jesús si Él no se amolda a mis propósitos. Amados hermanos y amigos, esto tiene que llevarnos a una profunda reflexión. Especialmente a todos los amigos que nos visitan esta mañana. Yo quiero animarte a reflexionar en algo. Porque es posible que tú estés viniendo a la iglesia desde hace tiempo. Es posible que tú hayas estado en otras iglesias. Es posible que tú hayas entendido que Jesús es Dios eterno encarnado. Pero es posible que tú creas que Él vino simplemente para hacerte feliz. O que Él vino para darte a ti todas las comodidades y los deseos de tu corazón, porque eso es lo que dice la Biblia. Deleítate en el Señor y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Yo me pregunto, un corazón que se deleita en el Señor, ¿qué va a desear sino aquello que el Señor desea? Pero nosotros, cuando venimos a la iglesia, a la Biblia, oramos y reconocemos a Jesús y cantamos y decimos, sí, Él es el Rey, pero lo hacemos buscando las cosas equivocadas, mostramos que estamos poniendo la mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y yo quiero decirte algo, amado amigo. No es que a Dios no le importe si tú no tienes trabajo. A Dios le importa. Dios es proveedor de sus hijos. No es que a Dios no le importa si tú estás enfermo. No, Dios es nuestro sanador. Pero a Dios le importa más el problema más grande que tú tienes, que es tu pecado. Tú puedes tener una vida cómoda en este mundo, ganando todo este mundo y perdiendo tu alma en la eternidad, porque nunca fuiste reconciliado con Dios por medio de Cristo. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, tú no entiendes que si yo no muero, tú vas a ir al infierno. Tú no entiendes que yo tengo que morir para que tú tengas esperanza y libertad. Porque la libertad que yo te quiero dar no es de César, ni de los romanos.
ni de la crisis, ni de la guerra de Ucrania, ni nada de eso. La libertad que yo te quiero dar es la libertad del pecado y de tu propio corazón que te aleja de Dios. Sí, el Evangelio tiene implicaciones y Dios actúa en nuestra vida. Y sí, Él responde a nuestra oración. Y sí, Él nos provee. Y sí, Él nos sustenta. Todo eso es importante. Pero nada de eso es más importante que tu condición delante de Dios. Y amado amigo, quiero decirte algo. Tú y yo, desde el primer momento que inhalamos aire en este mundo, nacimos con una condición caída delante de un Dios santo. Nacimos ya como criminales delante de un juez justo. Nacimos con una inclinación al mal, amando nuestro pecado más que a nuestro Dios y nuestro Creador, buscando las tinieblas más que procurando la luz. Esto es lo que nosotros hacemos constantemente en nuestro corazón si somos abandonados a nuestros deseos. Tú y yo realmente no tenemos buenas intenciones. Incluso los buenos actos que hacemos los hacemos para nosotros mismos, para nuestra gloria, no para la gloria de Dios y el bien del otro de forma desinteresada. ¿Por qué crees que hay orgullo, envidia, mentira, chisme, falta de perdón? Porque nosotros nos ponemos en el centro y vivimos nuestra vida siempre dirigidos hacia mí. Esa es nuestra verdadera esclavitud. Esa es nuestra verdadera opresión. Nuestro corazón engañoso que nos aleja de Dios de forma irremediable, a menos que vengamos a Cristo. Y de la misma forma que todo crimen tiene una sentencia, así también todo pecado tiene una condena. Y la condena del pecado contra un Dios santo y eterno es la condenación eterna. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, ok, ya saben quién soy, ahora voy a empezar a enseñarles por qué vine. Ahora voy a empezar a enfocarme, porque ya ustedes tienen la convicción de que yo soy el rey. Ustedes han entendido, 8 capítulos tomó para que ustedes, son lentos, no pasa nada muchachos, 8 capítulos, ya saben que soy el Cristo. Bien, ahora voy a empezar a demostrarles por qué yo vine a este mundo, que sí yo soy el rey, pero soy el rey sufriente. Y amado amigo, la razón por la que Cristo vino no es para que tú tengas salud, prosperidad, gozo y tengas una alta autoestima. La razón por la que Jesús vino es para pagar por tu pecado, cargar en la cruz tu culpa, tu vergüenza, tu transgresión, el juicio, y entonces que tú puedas ser librado del juicio y reconciliado con Dios una vez y para siempre. Él vino a pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar, y esa deuda es la muerte. Por eso Él dice, yo vengo a ser rechazado, yo vengo a ser muerto, pero al tercer día voy a resucitar. Mira cuán ciego y sordo estaba Pedro, que él escuchó nada más morir y rechazar, pero no escuchó lo de resucitar. Porque tú y yo diríamos, bueno, si vas a resucitar el tercer día, bien, vas a seguir siendo rey. Pero no, es una ceguera y una sordera muy selectiva. Amado amigo, Jesús vino para darte vida espiritual. Y si tú quieres ser realmente beneficiario de esto, si tú quieres realmente no solo reconocer quién es el rey, sino aceptar la razón por la que Él vino, tienes que ir a Él en arrepentimiento y fe. Es decir, reconociendo, sí Jesús, si tú no mueres por mí, debo morir yo en mi propio lugar. Pero gracias por tomar ese lugar mío en la cruz, pagar por mi pecado y entonces darme vida. Eso se llama arrepentimiento y fe. Y si esto es algo, amado hermano, que amado amigo, a ti te gustaría hacer, yo te ruego, no te vayas de aquí sin hablar conmigo, con John o con cualquier miembro de la iglesia, porque nos encantaría ayudarte a que entiendas mejor, no solamente como Pedro, sí, Jesús es Dios, sino que entiendas verdaderamente. No queremos que te vayas de aquí con una visión borrosa de lo que es el Evangelio, sino una visión clara. Jesús reprende a Pedro porque tiene su mirada y su mente en este mundo. Ahora no quiero hablar a los amigos que nos visitan, quiero hablar a ti que eres miembro de esta iglesia, que eres creyente. A ti yo te pregunto, ¿dónde tienes la mente? El versículo 33, Jesús le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Yo quiero que te preguntes, ¿dónde está mi mente?
Y no me refiero en este momento en qué estás pensando, me refiero, ¿dónde está el enfoque en tu vida? ¿Qué es lo que determina tu perspectiva acerca del mundo, la vida y toda situación que enfrentas día a día? Siguiendo la línea inicial, quiero que te preguntes si tu visión es borrosa o es clara acerca del Rey. El problema, escucha, no es que no ames a Cristo. El Señor sabe que lo amas. El problema no es que no estés comprometido con Cristo. El problema no es que no estés haciendo suficiente para Cristo. Este pasaje no va de eso. Este pasaje va de, ¿tú entiendes realmente por qué Cristo vino? ¿Tú estás sujeto al propósito de Cristo? ¿O estás como Pedro participando del ministerio, disfrutando del ministerio de Jesús, siendo beneficiario de su gracia, testigo de su poder y aún así una mente mundana es la que gobierna tu vida? Nadie está dudando aquí de si eres creyente verdadero o no. De nuevo, Marcos 8 no va de falsas o verdaderas conversiones, va de tener una miopía, amnesia espiritual a pesar de que estamos en Cristo. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tan grave puede ser eso? Créeme, el Señor reprende. Lo hizo con Pedro y también lo hará contigo. Yo no sé tú, pero yo no quisiera que Cristo me viera y diga, fuera de aquí, Satanás, fuera, diablo. No, no quisiera eso. Yo quisiera escuchar, buen siervo, fiel, ven, entra al descanso de tu Señor. ¿Cómo quieres que el Señor realmente evalúe tu vida? ¿Como si estuvieras en Cristo, pero más alineado con Satanás que con el Rey? Bueno, quiero hacerte algunas preguntas a ver si esto nos ayuda a tener un diagnóstico de cómo está nuestro corazón. Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar. En primer lugar, pregúntate, ¿por qué vienes a Cristo? ¿Vienes a Cristo buscando bendiciones terrenales? ¿O vienes a Cristo por lo que Él realmente quiere darte? Justificación, santificación y ser conformado a su imagen. ¿Vienes a Cristo porque quieres preservar tu vida, así como Pedro quería preservar la de Jesús? Y quiero aprovechar esto para invitarte el próximo domingo, porque lo que Jesús dice a continuación es que no solamente Él va a morir, sino que todo aquel que quiera seguirlo debe tomar su cruz. ¿Por qué vengo a Cristo? ¿Quiero que Jesús cumpla su propósito en mí o quiero que Él se amolde a mi propósito? ¿Entiendo por qué me ha salvado? Si alguien te preguntara, ¿por qué Dios te salvó? ¿Para ir al cielo? ¿Realmente eso es todo? Te pregunto. ¿O estás pensando simplemente en las cosas de este mundo? Sí, voy al cielo, pero mientras estoy aquí, yo debo hacer las cosas de que están aquí. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu visión? ¿Ves al Rey claramente o lo ves de forma borrosa? Pero hay otras aplicaciones que este texto también nos ayuda a hacer. Y creo que en segundo lugar, amados, este texto nos muestra que debemos esforzarnos por desarrollar una mente bíblica. Y de nuevo, esto no se trata de si eres cristiano o no, se trata de si estás madurando y creciendo o no. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, después de explicar el Evangelio claramente por 11 capítulos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es misericordia? La de los 11 capítulos que acabo de describir. Y les dice, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y mira la forma en cómo Pablo dice que debemos hacer eso. Dice, y no se adapten a este mundo. No se conformen al pensamiento de este mundo. Dice, transfórmense mediante la renovación de su mente para que sepan en verdad cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecto. Lo que Pablo nos está diciendo, está hablando a cristianos y les está diciendo, no te quedes como un inmaduro, falto de entendimiento, como si fueras un nuevo creyente toda tu vida. Aprende, crece, madura. Que tú evalúes la vida
por medio de la cruz. Tener una mente bíblica significa que la palabra de Dios es nuestra convicción de vida. Y hace una semana escuchaba a un pastor que decía que las convicciones no son algo que uno tiene, sino algo que lo tienen a uno. Es como si tú fueses preso de tus convicciones. Esto es verdad. Martín Lutero lo dijo, mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo ir en contra de mi conciencia. La convicción que tengo de que la palabra de Dios enseña esto es tan fuerte que mátame si quieres. Pero yo no voy a negar la conciencia porque esta convicción me tiene, me posee, no me deja ir. La pregunta es si eso es lo que hace la cruz con nosotros. La pregunta es si el evangelio es tan fuerte que domina y determina tus reacciones, tus pensamientos y tu actuar. Porque cualquiera puede venir aquí a cantar santo, santo, santo y luego tener una mente bíblica. Cualquiera puede decir, tú eres el Cristo y luego reprender al Señor. Tú eres el rey, pero deja que te corrijo. Tú eres el rey, tuya es la sabiduría, pero Señor, tu sabiduría no me sirve para nada para resolver esta situación. El mundo es más sabio que tú. La manera de Satanás de hacer las cosas es mejor que la tuya, que no te enteras. Eso es lo que está haciendo Pedro. La pregunta es, amados, si realmente el evangelio nos tiene. Cuando yo tengo que perdonar a alguien, no, su ofensa es muy grande contra mí. ¿O es que el evangelio me tiene tanto que yo digo, Señor, tú me has perdonado tanto más a mí? Cuando yo tengo que determinar mis finanzas, no es que yo necesito esas vacaciones en la playa. Os digo, Señor, tuyo es el reino. Tu gloria y la extensión de tu reino es más importante que cualquier otra cosa. Y ojo, no estoy hablando de dar, no estoy hablando de perdonar, estoy hablando de que en todas las situaciones de tu vida, si el evangelio no es lo que determina cómo tú respondes, sino que te alineas con Satanás y la forma de él de resolver las cosas, entonces no estás viendo al rey como debes verlo. La cruz es el lente por medio del cual nosotros resolvemos cualquier situación. En tercer lugar, amados hermanos, yo creo que este texto nos debe llenar de profunda humildad y paciencia. Humildad, porque escúchame, ni tú ni yo vemos las cosas como deberíamos verlas. Yo tengo tantos puntos ciegos de los que no estoy consciente, al igual que Pedro, que debería hablar con humildad y con paciencia con los demás. Porque si yo creo que porque he estudiado teología, porque soy pastor, yo tengo todo el conocimiento y yo veo las cosas como son, soy un necio. Porque yo soy un simple humano. Hay cosas que yo no veo y no me doy cuenta. Hay cosas que para ustedes van a ser evidentes que para mí son como... Y me pasan... Y ustedes tendrán que decirme, pastor, usted no está viendo esto como dice la Escritura. Eso debe llenarnos de humildad. Pedro sabía quién era el rey, pero fue incapaz de entender por qué el rey vino. La humildad que Pedro tuvo que haber sentido en ese momento, imagínatelo. Tú eres el Cristo y todos los discípulos, bien Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pedro. Según los discípulos dijeron, ¿quién fuera Pedro en ese momento diciendo eres el Cristo? Y después dijeron, no. Le pasa por bocón, menos mal que no abrió la boca. La humillación que Pedro tuvo que haber sentido. Y no fue la última vez. Yo daré mi vida por ti, Señor. ¿Me vas a negar? Jamás. Amados hermanos, no vemos las cosas como debemos verlas. Debemos venir al Señor diciendo, Padre, corrige mi forma de pensar con tu escritura. Padre, ayúdame a ver esto como tú lo ves. Padre, no permitas que mi sabiduría, mis experiencias se conviertan en una forma de decidir, sino que yo esté sujeto a tu palabra. Eso es lo que deberíamos decir. Humildad. Porque tú y yo también tenemos una visión borrosa del rey. Pero también debe llenarnos de paciencia. Mira, cuando Jesús sanó al ciego, no le dijo, ¿cómo que no ves nada? Si te acabo de tocar, muchacho. No le dijo eso. ¿Qué hizo Jesús? Lo volvió a tocar. Entonces fue restaurado. ¿Sabes qué demuestra eso? Y lo vemos en la vida de los discípulos. Mira, cuando tú lees la primera carta de Pedro, Pedro demuestra una claridad y un entendimiento del sacrificio de Cristo como ningún otro.
Ese mismo Pedro que escribió Primera de Pedro 1, donde dice que fuisteis salvados no por oro o plata, cosas perecederas, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Ese que entendió que el sacrificio de Cristo es el centro del mensaje del Mesías. El mismo Pedro que dijo aquí, no vas a morir. ¿Sabes qué muestra esto? Un progreso. Nosotros no nacemos sabidos y cuando nos convertimos abrazamos el Evangelio, pero no podemos pretender que una persona que empieza a caminar en Cristo ya entiende todas las verdades de la Biblia. Y tampoco podemos pretender que una persona que a lo mejor tiene años en el Evangelio tampoco haya entendido todo como debería entenderlo. Paciencia es lo que Jesús tiene con los discípulos, aunque lo llama Satanás. Lo que le está demostrando la futilidad de su pensamiento, pero no lo está abandonando. De hecho, más adelante el Señor va a decir, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, no te preocupes. Tú vas a afirmar a tus hermanos. Jesús nunca abandonó a Pedro a pesar de su falta de entendimiento, porque él sabía que Pedro iba a hacer un trabajo completo de toda la vida. De hecho, este mismo Pedro que negaría a Jesús por temor a perder su vida, iría feliz al martirio diciendo, crucifícame al revés porque no soy digno de morir como mi Señor. Pero tomó tiempo, paciencia y la obra del Señor en esta persona para llevarlo de la ceguera a la miopía, de la miopía a una menor miopía, hasta que poco a poco lo fue llevando a una visión mucho más clara y completa de quién es el Rey y sus propósitos. Debemos ser pacientes con los demás. Así que yo te pregunto, ¿estás ayudando tú a otro a ver a Jesús más claramente? Eso sería una buena pregunta de aplicación de este texto. Pero en cuarto lugar, y esta es la última aplicación de este texto, es que debemos entender también que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo donde las personas, a pesar de que sean creyentes, lo mejor es que guarden silencio. Y no estoy diciendo que una persona nueva creyente no pueda compartir su testimonio. Sí, pero hay que tener cuidado, porque esa persona que va comenzando en Cristo, que ha abrazado al Rey, que es salva y ha sido perdonada y reconciliada, es un bebé, espiritualmente hablando. Hay una razón por la que Jesús le dice al ciego y le dice a los discípulos, no digan nada de esto. Mira el texto conmigo. Marcos 8:26. Después de haber sanado al ciego, ve claramente y le dice, lo envió a su casa y le dijo, ni aún en la aldea entres. Es decir, no te cruces con nadie. Porque yo sé que si tú te cruzas con alguien, vas a decir, era ciego y ahora veo. Iba a dar testimonio de lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Mira Marcos 8:30. Después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, él le dice, y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice a estas personas, no prediquen, no prediquen, no prediquen? Es raro. La razón es porque estas personas, aunque veían y conocían parte de la verdad, no entendían toda la verdad. Y nosotros podemos hacer mucho daño predicando a un Jesús incompleto a personas que no conocen a Jesús. Un Jesús incompleto es igual a no tener a Jesús. Un Jesús incompleto puede confundir y desviar a aquellos que no lo conocen. No quiero decir que tienes que ser teólogo, pero por lo menos debes entender bien el Evangelio para poder compartirlo con los demás. Muchas veces escuchamos testimonios de, no, yo tenía problemas en matrimonio y Jesús ahora nos hace felices. Mira, terapia matrimonial no cristiana puede hacer eso. Pero reconciliarte con Dios solo puede hacer Cristo. Marcos 8 nos ha mostrado escenas que nos llevan a una misma realidad. Por una parte, un hombre que ve árboles como que caminan. Y unos discípulos o un apóstol que ve a un rey pero no lo entiende. Amados hermanos, mi oración es que el Señor nos dé una visión clara de quién es Cristo. Mi oración es que el Evangelio realmente no tenga píxeles en nuestra mente, no tenga borrones, no tenga tinta chorreada, sino que realmente podamos ver con claridad quién es el Rey y por qué Él vino, entendiendo cuáles son sus propósitos y sujetándonos nosotros a su gobierno, no Él al nuestro. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Padre, ninguno de nosotros te ve como debería verte. Ninguno de nosotros
puede entender a plenitud tu grandeza, tu deidad, tus atributos, tu hermosura, tu santidad, tu belleza. Ninguno de nosotros puede entender esto de forma clara, a menos que tú en tu Santo Espíritu nos concedas esta visión. A menos que usando las palabras del texto tú nos vuelvas a tocar de manera poderosa y quites estas escamas de nuestros ojos. Que aún viéndote y conociendo la verdad, aún así nos dan una imagen distorsionada de quién tú eres. Padre, yo te ruego, haz eso en nuestra vida, haz eso en mi vida, yo lo necesito. No nos hagas confiar en nosotros mismos. No nos hagas confiar en el conocimiento previo que tenemos de ti. Ayúdanos a profundizar, a crecer, a madurar, a entender, a procurar, oh Señor, más que cualquier otra cosa, el conocimiento tuyo. Y que eso nos haga vivir para tu gloria, para tu reino, para tu gobierno y no para el nuestro. Padre, quita toda visión borrosa del Rey Cristo en nuestros ojos. Corrige nuestra ceguera, nuestra miopía. Y denos a verle como Él es en verdad. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén.